Capítulo 3. La conspiración, parte 1. Luis, con la carta agarrada entre sus manos, apuró el paso para llegar rápidamente a la majestuosa mansión de la mujer y compartir con ella los detalles de la conspiración. Al llegar, la mujer lo recibió con una mirada inquisitiva y le preguntó con determinación: ¿qué has averiguado, Luis? Sin perder tiempo, Luis respondió ágilmente: quieren atentar contra la vida del rey y cambiar drásticamente el curso de este reino. Debemos detenerlos sin demora. Sin embargo, la mujer soltó una pregunta inesperada y desconcertante: ¿qué razón habría para salvar al rey? ¿Sería tan terrible que ocurriera un cambio en este lugar? Sorprendido por su actitud, Luis replicó con desaliento: sería catastrófico. ¿No tienes intención de hacer algo al respecto? La mujer, con una serenidad preocupante, afirmó: no se puede hacer nada, lo siento. Acto seguido, le entregó a Luis su recompensa y le instó a marcharse. Confundido por la reacción de la noble dama, Luis salió de la mansión sintiéndose desorientado y cuestionando las razones por las cuales la mujer no estaba dispuesta a actuar para salvar al rey y evitar el cambio en el reino. En ese preciso instante, una voz resonó en su mente, cuestionándolo: ¿y ahora qué haremos? Luis, con determinación en sus palabras, respondió: salvaremos este reino. Además, ya me he involucrado en este embrollo. La voz planteó la pregunta crucial: ¿qué propones que hagamos? Luis reflexionó por un instante y luego expresó con convicción: en primer lugar, debemos asegurar la protección del rey. Estoy seguro de que Ron estará implicado. No hay otra opción, debemos enfrentar las circunstancias y ver qué sucede. En otro lugar del reino, el rey disfrutaba de un tranquilo momento en su jardín, en compañía de la princesa. En medio de su conversación, el rey le planteó a su hija una cuestión: hija mía, me pregunto por qué siempre rechazas a tus pretendientes. La princesa respondió con franqueza: porque son aburridos y solo aspiran a obtener ventajas por mi posición. El rey comprendió la postura de su hija, pero le recordó con seriedad: sin embargo, hija mía, llegará el día en el que debas tomar mi lugar como gobernante. La princesa, con determinación en su voz, ripostó: ya veremos qué depara el destino, padre. Luego, le anunció que asistiría a una obra de teatro por la tarde y le preguntó si le gustaría acompañarla. La princesa respondió con gentileza: no, padre, debo estudiar para la escuela de magia. Quizás en otra ocasión. En ese preciso momento, uno de los hombres bajo las órdenes de Ron, disfrazado como sirviente, se acercó sigilosamente al rey y le entregó una taza de café. En los oscuros pensamientos del malicioso hombre resonaba con enojo: como detesto a este rey. Pronto llegará tu hora de morir, jaja. Mientras tanto, en las sombras, la conspiración se tejía y el peligro acechaba cada vez con mayor intensidad al rey y al reino. La historia continúa con Luis acercándose a la mansión, listo para enfrentar los desafíos y descubrir la verdad detrás del telón de la obra de teatro, en un intento desesperado por salvar al rey y desentrañar los oscuros hilos de la conspiración que amenaza consumir al reino en el caos. Luis estaba decidido a llevar a cabo su plan y se dirigió hacia el lugar donde se encontraba el rey, percatándose de que Ron también estaba presente. Sin embargo, se enfrentaba a un obstáculo: solo los nobles tenían permiso para ingresar al lugar. Luis se preguntaba cómo podría entrar sin levantar sospechas. En ese preciso momento, una idea surgió en la mente de Luis. La voz en su cabeza comentó: veo en tus ojos que estás tramando algo. ¿Estoy en lo correcto? Luis respondió con determinación: sí, no hay alguien en particular que me agrade, así que tomaré prestado su traje. La voz le advirtió: aquí no puedes hacer eso. No es como en aquel campamento. Luis desafiantemente respondió: ¿tienes miedo? La voz replicó: solo espero que no compliques las cosas aún más. Decidido a llevar a cabo su plan, Luis encontró a un noble que no le agradaba, se apoderó de su traje y ocultó su cuerpo. Luego, se miró en el espejo y preguntó: ¿cómo me veo? La voz, con burla, respondió: quizás luzcas elegante, pero sigues siendo el mismo aburrido, jaja. Luis replicó en tono desafiante: y tú, no te creas tan listo. Con el disfraz puesto, Luis se dirigió hacia la entrada del teatro. El hombre de seguridad le preguntó su nombre, y Luis, improvisando al instante, respondió: soy Luis Atle. El hombre aceptó esa respuesta y le permitió el ingreso. Luis se sorprendió al adentrarse en el teatro y contemplar su interior, ya que nunca antes había presenciado algo tan grandioso. La tensión crecía a medida que Luis avanzaba en el teatro, preparado para enfrentar los desafíos que se presentarían en su intento por salvar al rey y desenmascarar la conspiración. La historia continúa con Luis inmerso en un ambiente lleno de intriga y peligro dentro del teatro, sin saber qué desafíos le aguardan en su camino. Luis hizo una pregunta crucial sobre la identidad del rey,
pero la voz en su mente respondió con incertidumbre, no tengo la menor idea, pero mira el lado positivo, al menos lo estamos intentando. Luis asintió, reconociendo que la identidad del rey aún seguía siendo un misterio. En ese preciso momento, la voz agregó emocionada, espera un momento, creo que he descubierto dónde se encuentra el rey. Luis se sorprendió y preguntó ansioso dónde. La voz señaló una dirección y Luis giró la cabeza hacia donde la voz indicaba. Sin embargo, antes de que pudiera ver lo que la voz había señalado, se dio cuenta de que los hombres leales a Ron se acercaban. La situación se tornaba cada vez más peligrosa y urgente. Luis se preparó mentalmente para enfrentar los desafíos inminentes, consciente de que el tiempo se agotaba rápidamente. La historia continúa con Luis sumergido en un mar de intriga y peligro, mientras busca desesperadamente al rey y trata de desenmascarar la conspiración que amenaza al reino. Luis se percató de que no podría llegar lo suficientemente rápido como para evitar la muerte del rey. No obstante, una idea ingeniosa surgió en su mente. Determinado, decidió que sabía cómo deshacerse de los hombres de Ron y poner fin a la conspiración. Luis le pidió a la voz en su mente que confiara en él y le ayudara a crear una resortera. La voz preguntó con curiosidad, ¿qué es una resortera? Luis respondió con una sonrisa, pronto lo descubrirás. Juntos, Luis y la voz aprovecharon los recursos disponibles y utilizaron su ingenio para construir una resortera improvisada. Usando cuerdas, ramas y cualquier objeto a su alcance, lograron armar un arma hecha en casa que podía resultar efectiva contra los hombres de Ron. Luis se preparó para poner en acción su plan y enfrentar a los hombres de Ron. Con la resortera lista en su mano, se acercó sigilosamente hacia su objetivo, listo para actuar y proteger al rey de cualquier peligro inminente que se presentara. La historia continúa con Luis desplegando su ingenio y utilizando la resortera para hacer frente a los hombres de Ron, en un intento desafiante de salvar al rey de la conspiración que lo acecha y de traer la verdad a la luz. Después de crear la resortera, la voz mostró interés en saber cómo funcionaba. Luis respondió con confianza, te lo mostraré en acción. Tomó una piedra pequeña y la colocó en la resortera, preparándose para demostrar su efectividad. Fijó su mirada en uno de los hombres de Ron y, con un movimiento rápido y preciso, lanzó la piedra. A medida que surcaba el aire, impactó directamente en el objetivo, provocando un golpe contundente que dejó al hombre de Ron noqueado en el acto. La voz exclamó asombrada, ¿qué arma tan letal? Luis se sintió satisfecho por el éxito de su improvisada arma. Luis no dudó ni un instante. Apuntó la resortera hacia otro hombre de Ron y, con precisa puntería, lo derribó de un solo disparo. Uno a uno, los hombres de Ron cayeron bajo la precisión y habilidad de Luis. Sin embargo, en un momento crucial, Ron se percató de que sus secuaces estaban siendo aniquilados por un enemigo desconocido. Con ira y desorientación en su voz, Ron exclamó, ¿quién se atreve a derrotar a mis leales siervos? En ese instante, una pequeña piedra voló rápidamente cerca de Ron, capturando su atención. Reconociendo la dirección de donde provenía, Ron suspiró aliviado y exclamó, es esa rata. Qué bueno que ya está aquí. Ahora no tendré que buscarla. Luis, perplejo pero con un dejo de incredulidad, respondió audazmente, creo que he logrado vencerlos a todos. Sin embargo, la voz en su mente le advirtió, amigo, sería mejor que te des la vuelta. Aunque con dudas, Luis se planteó si tal vez esto era solo otra de las bromas de la voz traviesa. La historia continúa desarrollándose con un clímax lleno de tensión, mientras Luis y Ron se preparan para el enfrentamiento definitivo. El destino del rey y el desenlace de la conspiración penden de un hilo, y la resolución de esta confrontación será clave para el futuro del reino. Luego de dar la vuelta como lo sugirió la voz, Luis se encontró cara a cara con Ron, quien estaba peligrosamente cercano. Sin tiempo para reaccionar, ambos cayeron por una ventana, y al impacto, Luis exclamó, eso dolió. Ron, visiblemente enfadado, aprovechó la ocasión para lanzarle una provocación, por fin, ratita, ¿crees que olvidaré lo que me hiciste en el campamento? Luis, sin dejarse intimidar, le pidió a la voz en su mente que le entregara la espada. Sin embargo, para sorpresa de Luis, Ron no se sorprendió y le respondió con desprecio, eso no me sorprende. Seguirás con tu inútil estrategia. La historia continúa con Luis y Ron enfrentándose cuerpo a cuerpo, con la espada como arma principal. Ron se burló de Luis, diciendo, es la primera vez que alguien me causa tantos problemas, ratita. Luis, en su mente, pensó, este tipo es muy fuerte, pero ya estoy metido en esto. No hay otra opción. Decidido a enfrentar a Ron, Luis se lanzó directamente hacia él. Ron, confiado, respondió, esto será rápido. Sin embargo, Luis había preparado una trampa. Justo cuando estaba a punto de golpear a Ron,
sorprendió a todos al usar la resortera para propinarle un golpe, pero para la sorpresa de Luis, Ron ya había anticipado su movimiento y esquivó rápidamente el ataque. Con una sonrisa maliciosa, Ron se burló de Luis y dijo, «Buen intento». Era evidente que enfrentar a Ron no sería una tarea fácil. La historia continúa con Luis luchando estratégicamente contra Ron, intentando encontrar una manera de superar su poder y habilidades. La batalla entre ellos se vuelve aún más tensa. Luis, en su mente, se cuestionaba cómo Ron había logrado esquivar su ataque con la resortera y cómo se había acercado tanto sin que él se diera cuenta. Mientras luchaba por mantenerse en pie, Luis se dio cuenta de que la situación empeoraba rápidamente. En un movimiento rápido, Ron agarró a Luis del brazo y comenzó a golpearlo en el estómago con fiereza. Con cada golpe, Ron insultaba a Luis, diciéndole que era una basura y que no podía ser tan escurridizo. Finalmente, Ron soltó a Luis y lo arrojó al suelo con fuerza. Luis se encontraba gravemente herido y apenas podía levantarse. En medio del dolor y la desesperación, murmuró para sí mismo, «Este será mi fin, este será mi fin». La historia da un giro inesperado cuando Luis se enfrenta a las secuelas de su derrota y se encuentra con una nueva oportunidad frente a él. El destino de Luis y su capacidad para superar este obstáculo se vuelven aún más inciertos, dejándonos con la intriga sobre lo que sucederá. La voz en la mente de Luis le instó a apartarse de ahí justo cuando Ron se disponía a atacarlo por la espalda. Sin embargo, Luis, gravemente herido y sin fuerzas, murmuró resignado, «Es mi fin, no puedo moverme». La voz insistió, «Luis, no te rindas. ¿Hay algo más?» El mundo Zero. En un momento de desesperación, Luis recordó las palabras de la voz, Mundo Zero. Entonces, algo asombroso sucedió. Sintió una energía mágica envolviéndolo, y una curación total recorrió su cuerpo malherido. Sorprendido pero aliviado, Luis experimentó el poder regenerador del Mundo Zero. Justo en ese momento, Ron estaba a punto de clavarle la espada a Luis, pero rápidamente se apartó rodando, evitando así el ataque mortal. Ron, frustrado, espetó entre dientes, «Muere». Luis, agradecido por las palabras de la misteriosa voz, le dijo, «Gracias por decirme eso». Sin embargo, la voz respondió confundida, «Yo no dije nada». Luis se sorprendió y preguntó, «Entonces, ¿de dónde vino esa voz?». Mientras tanto, Ron, furioso y sintiéndose ignorado, exclamó, «No me ignores, tonto. ¿No ves que estoy aquí?». Enfurecido por la aparente habilidad de Luis para curarse, Ron se lanzó una vez más con la intención de atacarlo. Luis, consciente de su resortera, pensó en correr hacia ella para buscar protección. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Ron lo interceptó y lo arrojó lejos. Mientras caía por los aires, Luis se preparó para el impacto inminente. Ron, creyendo que tenía a Luis justo donde quería, se acercó rápidamente, listo para clavarle la espada en la espalda. Sin embargo, en un acto de valentía, Luis se lanzó hacia un árbol cercano para evitar el ataque. Ron, frustrado, exclamó, «¿En serio? No sabes pelear, solo te escondes». Ron desafió a Luis diciendo, «¿Crees que ese árbol podrá detenerme?». Acto seguido, Ron rompió el árbol y tomó a Luis del cuello, dejándolo sin escape. Desesperado por liberarse, Luis forcejeó, pero sus esfuerzos fueron en vano. Justo cuando parecía que Ron iba a ahorcar a Luis, alguien apareció de repente y lanzó a Ron lejos de ellos. Una voz familiar resonó en el aire y dijo, «¿Estás bien, muchacho?». Luis quedó desconcertado al reconocer la voz. Era el padre de Julie, la misma persona que no quiso ayudar anteriormente. La confusión se apoderó de Luis mientras intentaba procesar la situación. «El padre de Julie», dijo Luis. «No hay tiempo para explicar, busca al rey». Luis, confundido por la actitud del padre de Julie, intentó discutir con él, pero el padre le interrumpió diciendo, «No hay tiempo para discutir, solo lárgate». Aunque perplejo, Luis obedeció y corrió en busca de su siguiente objetivo. Mientras Luis se alejaba, la noble que previamente se negó a ayudar estaba teniendo una conversación con el padre de Julie. Esta noble elogiaba a Luis, comentando, «¿Ves? Te dije que este chico, Luis, es único». El padre de Julie, respondiendo con cautela, dijo, «Espero que tengas razón». En ese momento, Ron se levantó y desafiante exclamó, «¿Cómo se atreven a golpearme?». Rápidamente, se inició una pelea entre el padre de Julie y Ron, mientras Luis continuaba su búsqueda del rey a través de las diferentes habitaciones del lugar. Mientras tanto, Luis se veía asediado por pensamientos sobre la contradicción de la noble mujer de la mansión. Se preguntaba por qué primero se negó a ayudar y ahora parecía estar cooperando.
La incertidumbre y la confusión seguían llenándole la cabeza mientras continuaba su misión de encontrar al rey y desentrañar los misterios de la conspiración. Luis escuchó una pelea y se apresuró hacia el lugar de origen. Para su sorpresa, encontró al rey en medio del enfrentamiento con los hombres leales a Ron. Sin vacilar, Luis se acercó al rey y exclamó: «Rey, vine a rescatarlo». El rey, aparentando indiferencia y bromeando, respondió: «¿De verdad crees que has venido a rescatarme, o eres uno de ellos?». Luis, desconcertado por la respuesta del rey, replicó: «¿Uno de ellos? ¿A qué te refieres?». El rey se detuvo por un momento, evaluando a Luis. Luego, con seriedad en su rostro, dijo: «Bueno, te pondré a prueba. Demuéstrame que estás del lado correcto y que mereces mi confianza». Luis, determinado a ganarse la confianza del rey y demostrar su lealtad, se preparó para enfrentar los desafíos que se avecinaban. La pelea continuaba mientras Luis y el rey luchaban juntos contra los hombres vendidos a Ron, buscando desenmascarar la conspiración y restaurar la paz en el reino. Luis convenció al rey de que confiara en él y lo siguiera. El rey, aún escéptico, preguntó por qué debería confiar en Luis. En respuesta, Luis reveló: «Estoy del lado de la familia Atle. Aquí hay peligro inminente». El rey miró a Luis, evaluándolo, y finalmente accedió: «Está bien, vamos, mientras no me decepciones». Mientras tanto, Ron se sentía superado y decidió retirarse, pero prometió que esto no quedaría así. Luis, junto con Res y el rey, se reunieron en un lugar seguro. Res le dijo a Luis que llevara al rey a un poblado cercano donde un carruaje los esperaría. Luis, ansioso por respuestas, le preguntó a Res qué estaba sucediendo. Res respondió de manera enigmática: «Después, Luis, por ahora, solo vete». Con una mezcla de confusión y determinación, Luis se apresuró a cumplir su misión de llevar al rey al poblado, donde la próxima fase de la emocionante historia está a punto de comenzar. Luis debatía con la voz en su mente acerca de la creciente extrañeza de los acontecimientos, pero la voz se limitaba a responder que no eran raros, sino imaginaciones suyas. Aunque la voz tenía el presentimiento de que algo no estaba bien. Inmerso en esa conversación interna, olvidaron temporalmente que estaban escoltando al rey. El rey, preocupado, preguntó a Luis si estaban en la dirección correcta. Luis, sacudido por su distracción, se disculpó y afirmó que estaban en el camino correcto. El rey asintió, depositando su confianza en las palabras de Luis. Sin dejar de lado las dudas y los interrogantes que llenaban su mente, Luis se comprometió a concentrarse en su misión de proteger al rey y desenmascarar la conspiración. Continuaron avanzando, asegurándose de no desviarse del camino que les llevaría al poblado donde los esperaba un carruaje. En medio del silencio que les envolvía durante el trayecto, la inquietud seguía latente en el interior de Luis. La voz en su mente también percibía que algo intrigante estaba sucediendo, pero se mantenía reacia a proporcionar más información. La historia continuaba enredada en un misterio persistente, con momentos de acción y una incertidumbre latente sobre lo que les aguardaba en el poblado. Después de un tiempo, llegaron al lugar donde el carruaje los esperaba. El conductor les preguntó si Luis era el que esperaban, y él asintió. Se dirigían hacia Ponioto, una población clandestina controlada por masqués, donde se rumoreaba que se fabricaban armas para el reino. Luis se encontraba pensativo mientras viajaban, reflexionando sobre lo que les depararía el futuro. Cuando llegaron al reino, tuvieron que acampar, ya que era tarde. Mientras todos descansaban, Luis seguía sumido en sus pensamientos, tratando de desenmarañar los misterios que se tejían a su alrededor. La incertidumbre y la intriga lo mantenían en vilo, sin saber qué desafíos y revelaciones les aguardaban más adelante. La historia continúa, cargada de suspense y acción, mientras Luis y sus compañeros se preparan para enfrentar los peligros desconocidos que encontrarán en Ponioto y en su misión de desmantelar la conspiración. Luis sintió una extrañeza en el aire cuando de repente el ambiente pareció detenerse. La fogata quedó inmóvil y el silencio se hizo abrumador. Desconcertado, Luis se preguntó en voz alta qué estaba sucediendo. En ese momento, una voz resonó a su alrededor, diciendo que él era interesante. Luis miró a su alrededor, buscando el origen de la voz. La voz se autodenominó Casmo y reveló que él era quien lo había traído a este mundo y quien lo había salvado de la muerte. Sorprendido, Luis respondió: «Así que fuiste tú». Casmo explicó que Luis era especial y que su verdadera aventura comenzaba en ese momento. Aunque desconcertado, Luis sintió una mezcla de curiosidad y aprensión mientras trataba de comprender el significado de todo esto. La historia continúa adentrándose en nuevos misterios y revelaciones sobre el origen y propósito de Luis en este mundo. Con Casmo como guía, Luis se prepara para enfrentar su destino y descubrir las verdades ocultas que lo conducirán hacia su verdadero propósito.
Luis se mostró confundido y preguntó a Cosmo por qué seguía con vida. Cosmo le respondió que le contaría una historia del pasado distante, muchos años atrás. Había un grupo de nómadas que buscaban un lugar donde establecerse y encontraron un sitio para crear la nación más hermosa del mundo. Sin embargo, Luis cuestionó por qué ese reino, que alguna vez fue tan esplendoroso, ahora estaba envuelto en la corrupción y la maldad. Cosmo suspiró y explicó que a lo largo del tiempo, las personas se habían dejado llevar por sus ambiciones y su deseo de poder. La codicia y la corrupción habían echado raíces en el reino, corrompiendo su belleza y desviándolo de su propósito original. Sin embargo, también reveló que era en ese momento, con la llegada de Luis, que se presentaba la oportunidad de cambiar el rumbo y restaurar la nobleza y la justicia. La historia continúa, con Luis percibiendo la inmensidad de su misión y el peso sobre sus hombros. Junto a Cosmo, deberá enfrentar los desafíos que se avecinan y encontrar la manera de luchar contra la corrupción y devolverle la grandeza al reino que alguna vez existió. Cosmo reveló que el verdadero enemigo al que debía enfrentarse no era Ron, sino su maestro, Imperios. Cosmo mostró a Luis el rostro de Imperios, un demonio de gran poder y maldad. Sin embargo, Cosmo también reveló que él mismo era el rey demonio y le explicó que su preocupación principal no era Imperios, sino los individuos que eran los amos de Imperios. Cosmo explicó que tenían que detener a estos individuos en un plazo de 20 años, ya que el mundo se enfrentaba a una amenaza terrible si Luis fracasaba. Mostrando un mapa que representaba cómo sería el mundo en manos de estos amos, Cosmo dejó a Luis sin palabras. Luis se encontraba abrumado y sin saber qué decir ante la magnitud de su misión y las consecuencias catastróficas que se avecinaban si fallaba. La responsabilidad recaía sobre sus hombros y el futuro del mundo dependía de su capacidad para enfrentarse a los amos de Imperios y prevalecer en la lucha contra la maldad. La historia continúa, con Luis y Cosmo enfrentándose a los desafíos que se les presentan, mientras tratan de encontrar una manera de proteger al mundo y evitar el sombrío destino que les ha sido revelado. Luis quedó perplejo ante la repentina magia del mundo Zero que lo envolvía. Sin entender del todo lo que estaba sucediendo, Luis miró a Cosmo en busca de respuestas. Cosmo le dijo que se convertiría en el próximo héroe de este mundo y pronunció unas palabras enigmáticas antes de desaparecer. Luis se encontró de repente en un abismo dentro del mundo Zero, sintiendo una sensación de vacío a su alrededor. Perdiendo el conocimiento, cayó en la oscuridad mientras el abismo parecía devorarlo. Cuando recobró la conciencia, se encontró en una mansión desconocida y dormido en una habitación. La confusión seguía presente mientras se preguntaba cómo había llegado allí y qué le deparaba el futuro. La historia queda en suspenso, dejando a Luis en un nuevo entorno y rodeado de misterio. Pronto descubrirá más sobre su destino y enfrentará desafíos inesperados en esta nueva fase de su aventura.